entramos ya a la locura de Susana San Juan. Yo creo que esos dos elementos, la locura de ella y el diálogo de Dorotea con Juan Preciado, es lo característico y hermosísimo de Pedro Páramo. Dorotea, que se murió prácticamente en el instante en que murió Juan Preciado, los entierran juntos, están con unas sabrosas pláticas, recordando Dorotea y diciéndole a Juan Preciado: ya no tengas miedo, aquí ya no hay miedo, porque fue el miedo el que mató a Juan Preciado. Y eso es algo hermoso, en la esencia de lo real maravilloso. Miren, el realismo mágico nació, en distintas partes se arrogan ese invento, y unos dicen que comenzó en las artes plásticas, concretamente en la pintura, pero en la novela comenzó con un autor que mira a su Berlín, en realidad, en general, toda Alemania, pero su Berlín lo ve hecho garras, puras ruinas. Los triunfadores dejaron así, los triunfadores efectivos, los rusos, aunque para nosotros, colonia de los gringos fueron los triunfadores. Entonces, los rusos dejaron en ruinas Berlín, y este autor imagina a un Berlín por debajo de la tierra, como una especie de metro, y a sus gentes, comenzando con padre y madre muertos en la guerra, vivos y que platican, pero están vivos en la novela, no como aquí que están muertos y dialogan. Entonces allí pudo ser el principio de la novela, de la literatura del realismo mágico, pero a escala regional de Iberoamérica. Carpentier escribió en el estudio liminar, en el prólogo de El reino de este mundo, que esa literatura, realismo mágico, le llamó lo real maravilloso. Entonces ahora, quien conoce un poco del paño, llama lo real maravilloso a lo nuestro y el realismo mágico a lo mundial. Entonces, de lo real maravilloso en Pedro Páramo, el diálogo de los muertos, el monólogo de Susana San Juan, por ejemplo, que debía yo llorar cuando se murió mi madre, pero había vida en Comala y no tenía yo por qué llorar. Algo que me recordó el extraño o el extranjero del camión, en donde no lloró al morir su madre. En el velorio no solo no lloró, sino que fumó y tomó café. Café bueno, ¿no? Está muy sabroso. Entonces, me recordó esto porque Susana San Juan allí no llora, pero ya en el presente de la novela, qué maravilla cuando está recordando a su marido Florencio y cómo se amaban a la orilla del mar, y cómo piensa en Bartolomé como posiblemente su amante, y Bartolomé le dice: soy tu padre, no me hables de tú ni me llames Bartolomé, dime padre. Y ella no le hace caso, y el que se acerque el padre Rentería y le diga a ella: déjame consolarte con mi desconsuelo, es hermoso. Y entre un trozo de esa escena y el siguiente, en medio, está el pasaje en el cual llega la revolución, entre comillas, a Comala, y la maniobra altamente política de Pedro Páramo de hacer la revolución allí, que
sus gentes ocupen el campo. Aquí está ya ocupada la revolución, tienen que pasar los revolucionarios a depredar en otras haciendas, porque allí ya está la revolución. Eso es un pasaje entre dos trozos de diálogo de Susana San Juan, y como se entra ya a ese pasaje, busqué yo algo sobre la locura, pero no se me hizo conveniente porque no conozco a fondo el tema y no creí yo que fuera loca Susana. Entonces recordé, y nada más lo voy a decir para ustedes, una figura trágica, terrible, una figura de la vida real a la que enloquecieron, entre comillas, y pasó como loca. Juana de Aragón, Juana la loca. Ella es uno de las biografías más desgarradoras que he leído. Hace mucho lo leí, pero lo recuerdo perfectamente. Ni un novelón de esos que hay en la tele puede llegar a este dramatismo, y aquello fue real. Una mujer que era Juana de Aragón, hija de los reyes católicos Fernando e Isabel, esposa de Felipe el Hermoso, madre de Carlos I y Carlos V de Alemania, Carlos V, y abuela de alguien que fue muy significativo en su momento en España, Felipe II, que en sus dominios no se ponía el sol, era todopoderoso, hasta que envía la Armada Invencible a Inglaterra, y los señores vientos, el señor tiempo, el señor clima, las señoras tormentas, hacen que se quede con las manos vacías Felipe II, y allí comienza el auge, el poderío de la Gran Bretaña, la pérfida Albión, que llamaron muchos, sobre todo aquí en México, que jugó un papel protergos, muy sucio, junto con Estados Unidos. No, Estados Unidos era y siempre ha sido muy bueno. No le dé pena, pues, ya sé lo que va a contestar. Nosotros los estamos civilizando. Bueno, entonces, Juana la loca, que así quedó ya en la historia, primero no quería entrar a ser beata, a ser muy de la iglesia, y entonces, para empezar, los reyes católicos dijeron: hay que meterla en un convento, porque es descreída, un convento, y si se pone renuente, le damos tortura a una joven. Los propios padres, esta joven ve, cuando tiene que casarse, a Felipe el Hermoso, y curiosamente jóvenes, en los dos hay ese chispazo, los dos están de acuerdo en casarse, y es un matrimonio por amor, además de que lleva muchas ventajas, por amor. Todavía los reyes católicos pues gobiernan España y las Indias, pero el condenado Felipe el Hermoso sale como allá se dice, mala pécora, un hombre que más allá del amor conoce la ambición desmedida, la crueldad, la falsía, la traición, todo lo que lleva al poder, un protagonismo feroz, y es él el que empieza a hostigar a Juana, de tal manera que ella va cayendo en una especie de esquizofrenia, que entonces se decía, y va con sus suegros, Felipe el Hermoso, y dice: hay que encerrarla, está loca.
y allí comienza la fama de loca. Siguen, entonces Fernando quiere tanto a su condenado yerno que le hace caso y está contra la propia hija. Recluyen a la hija en un castillo, 45 años de su vida, murió de 76, 1797, 1855, fueron 76 años, 45 de ellos de soledad en ese castillo, lo que no le hicieron a la pobre. Recluida en una de esas, trató de salir para irse al reino de Navarra. No la dejaron salir las criadas, así se decía, criadas porque se criaban allí, era muy limpia la acepción, el criado. Los ricos tenían un hijo, traían otro niño de su edad para que convivieran y el otro niño era criado en la casa, ahí lo criaban. Pues las criadas dijeron, ella dijo, abran a la carroza, me voy de aquí. No la dejaron, a toda una reina. Cuando se muere primero la madre, le deja en herencia todos los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, todo para ella. Sin embargo, la había hostigado mucho. Pero Fernando y el yerno ni siquiera la enteraron de que se había muerto la mamá, no supo que se había muerto la mamá. Y Fernando era el rey y tenía de valido a Felipe el Hermoso, que era promiscuo, era un tipo lo mismo ambicioso que Garañón, Morueco, Padrillo. Les dije tres de las más famosas acepciones de lo que es un generador entre los animales irracionales. Entonces, en ese ambiente de mucha depravación, muere Fernando. No le enteran a Juana. Ella cree ser la reina, no lo cree ser, es de hecho la reina de Aragón, de Castilla, de Navarra, pero no le enteran de que es reina o de que ya no lo es, porque entonces sube Felipe el Hermoso y toma la corona. Todo esto, cuando se entera, así que se murió mi madre, se murió mi padre, yo soy la reina, pero no era reina ni en el castillo donde vivía, ni allí, nadie la obedecía. Ella se quejaba de que la robaban, sus joyas, todo le robaban los criados. Felipe el Hermoso se quedó con todo lo que correspondía a Juana y empezó ella a tener una vida muy penosa, de soledad. No podía hablar con nadie, soledad, nadie quería hablar con ella porque su forma de ser, de comportarse enojada, era el escándalo del castillo, del convento vecino y de toda la población. Ya era una mujer irascible, ya no podía con aquella vida penosa que le habían impuesto. Su salud se desmejoraba mucho. Me extraña que haya llegado hasta los 77 años de su vida, porque era terrible. Entonces trató de huir, no la dejaron. El hijo que tuvo Carlos subió al poder cuando ya Felipe el Hermoso se murió, después de jugar una cascarita de fútbol con el Chicharito. Entonces se tomó un gran vaso de agua helada, le vino una enfermedad a los 34. Si es 35 o 33, no se fijen, todo es de memoria, 34 años creo, muere. No le dicen a ella que ya se murió. Ella
viendo desde antes, cuando estaba en la corte, que él era un prostituta varón, andaba detrás de él para decirle que eso era un escándalo en la corte. Bueno, pues no le enteraron de que se había muerto, ella no sabía que era viuda, estaba en enorme soledad, sube al trono de una manera ilegal, haya sido como haya sido, Carlos, el hijo de la reina, que era reina por todos, legalmente reina, es reina pero nomás nominal, Carlos, y de manera más rigurosa ordenó que la mantuvieran encerrada, y después de ello, si se porta muy mal, tortúrenla. La palabra tortura, el hijo a su madre, no lo entiendo, torturarla, no llegaron a hacerlo, pero como la tenían en una tortura. Entonces ella, cuando se va enterando y ve que todo le han robado en el castillo, deja de comer, casi no come, deja de bañarse, y esto conste que de Felipe II se dice que se bañó 2 veces en su vida. La segunda fue cuando se casó. Deja de bañarse, ya no se levanta, está sucia, meses o años, quién sabe cuánto, porque tiene el cuerpo llagado de no bañarse, de la ropa que no quería que se la cambiaran. Entonces toda su piel estaba llagada, sola, enferma, mal comida, en soledad, y se iba enterando. ¿Cómo que mi hijo es el rey? Yo soy la reina. Pues sí, tú eres la reina, pero eso es nada más de mentiritas, porque la verdadera autoridad, el verdadero rey es tu hijo, Carlos I, Carlos V, muy afecto al chocolate. Entonces, es terrible. La mujer murió con su piel en carne viva, porque tanta mugre, tanto desaseo, tanto no comer, la llevó a ese estado lamentable, y murió Juana la Loca. Yo he visto fotos, pinturas de ella, una mujer de cara redonda, que era muy buena en un principio, al grado de que Felipe el Hermoso la ve y se prenda de ella. Y cuando supo que se había muerto Felipe y todavía no la recluían en el castillo, andaba en todas partes con el cadáver de su esposo, con el cadáver. Apestaba el cadáver, pero ella ni cuenta se daba, apestaba más. Siendo ella reina, estando en la corte, ya apestaba, porque era muy sucia, muy sucia. Entonces, se dice, pero esta es una conseja que no tenemos ni por qué darle oídos, que tanto quería a Felipe el Hermoso que le cercenó las amígdalas y la lengua, y andaba con eso como un relicario. La parte, ya saben, ya me entienden ustedes, pero eso a nadie le consta. Sí que andaba con su muerto por todos lados. Entonces se quejaba de tal manera y pasó una vida tan triste, porque además fue despojada de su reinado, fue minimizada, fue torturada en la forma de encierro a toda una reina de varios reinos, precisamente, que me parece que su amor desaforado por Felipe el Hermoso es el amor de Susana San Juan por Florencio. Entonces, yo encontré, hablando de amor, de esa clase de amores, y lo voy a leer porque de memoria lo traicionaría. Son 4 o 5 pensamientos, odio decir pensamientos, pero son frases definitorias de lo que es el amor
lo han dicho, imagínense, François Sagan, el amor es una carrera en medio de la niebla. Los que aman no son amados. Los que son amados aman a su vez, pero a otros, y tampoco son correspondidos. Un desastre lo que es el amor. Y luego, Sartre, no puede existir la verdadera fraternidad porque el infierno de amor son los otros. Y Lorenz, no Lorenz de Arabia, sino el escritor, el amor siempre deja un amargo sabor de ceniza en los labios. Ustedes se acuerdan de cómo el amor es el hermoso embuste. Ve uno a una mujer, no le encuentra chiste, pero en cuanto se va enamorando, esa mujer es el sumo de la belleza y de la perfección. Malo, como se dice, de lo que hizo Cervantes con Don Quijote. Al morirse, vuelve a su razón, entonces ve que cuál Endriagos, cuál Merlín, cuál Dulcinea y cuáles castillos. Vamos a decir que se le quita el enamoramiento del ambiente de Sierra Morena donde ha andado y ve la realidad, y ese es el amor. Cuando uno ya se va desencantando de ella, hace el sonidito que hacía mi padre. No es lo que uno pensaba. Bueno, entonces, esto dicen del amor. Ahora, el amor siempre deja un amargo sabor de ceniza en los labios. Y esto tremendo de Casansán. El hombre posee el amor. Esto, mírense, el hombre posee el amor y lo lleva como una gran fuerza explosiva envuelta en nuestras carnes, en nuestras grasas, sin saberlo. Pero el hombre no se atreve a utilizarlo porque teme que se abrace, que lo queme, y así lo deja perder poco a poco, lo deja a su vez convertirse en carne y grasa. Horrible. Esto último de Whitman, que era grandísimo poeta, de preferencia sexual distinta, yo creo que por eso era mejor todavía. Whitman, oigan esto: todo el que anda 100 metros sin amor se dirige a sus propios funerales con el sudario puesto. Terrible. Todo el que anda 100 metros sin amor se dirige a sus propios funerales con el sudario puesto. El amor, sea lo que sea, pues es la base, el principio, el fin, vida, muerte, en medio amor. Y cuando no hay amor en el mundo, viene el predominio del egoísmo, que también aquí se habla de egoísmo. Los hombres somos extranjeros sin pasaporte en un mundo glacial. Tenía que decirlo Kafka, imagínense. Y Malraux, en los rincones más profundos del corazón están agazapados la tortura y la muerte. Esto, viendo yo lo que hicieron con Juana de Aragón, Brecht, el hombre no encontrará jamás la justicia. Un día el hijo de la pobre subirá a su trono de oro, y ese día es el día que nunca, nunca llegará. Luego, ¿quién más? A Hugo Betti, es un dramaturgo muy famoso en su tiempo, hace 30 años, italiano él, La Isla de las Cabras y muchos más. En su tiempo fue muy respetado y leído y mirado en la escena. No es verdad que los hombres nos amemos, tampoco es verdad que nos odiemos. Nos desimportamos aterradoramente. La desnaturalización, la deshumanización absoluta. Nos amamos y nos odiamos, en fin. Luego, aquí una recopilación de los horribles dicharajos que muestran el egoísmo de nosotros contra el amor.
algunos son míos, otros los vi y los recopilé. No hay mejor amigo que un peso en la bolsa. Eso se decía en mis épocas. Por la caridad entra la peste. Haz caridad y te va mal. El muerto y el arrimado a los 3 días apestan. De fuera vendrá quien de la casa te echará. Todo esto dice: no seas humanista, no tengas amor a los demás, cuídate. Parientes y trastos viejos, pocos y lejos. Y aquí se dice: el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Cría cuervos y te sacarán los ojos. La caridad bien entendida comienza y termina por uno mismo. ¡Qué asqueroso! Quien roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¡Qué mentiras! Pero los mediocres, los egoístas creen en estas cosas. Cada quien para su santo. Y se me ocurre en este momento que cada quien se rasque con sus propias uñas. Es asqueroso. Quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Aquí ya he platicado con ustedes este individuo da un pedazo de pan a un perro y quiere ya quedarse con él por el pedazo de pan que le dio. Cada uno para sí y Dios con todos. En su casa cada uno y Dios en la de todos. Y dice el comentarista: en este egoísmo es el infierno, y en el infierno no está Dios. El sol sale para todos, cada quien, Dios en la casa de todos, pero cada quien en su casa. El egoísmo feroz. Todo el que anda a 100 metros sin amor se dirige a sus propios funerales con el sudario puesto. Lo que es el amor y lo que es la falta de amor. Aquí he dicho a ustedes esos 3, 4 dichos. He dicho estos 3, 4 proverbios que me parecen muy hermosos. El menos bueno es el de México. Lo que sea de uno, que sea... el de México. Hoy por ti, mañana por mí. Ya se está prefigurando el pago. Hoy por ti, mañana por mí. En Guatemala, donde hay hombres, género femenino o masculino, donde hay hombres, no mueren hombres. Entre paréntesis, según la gramática, y así debe ser, al decir los hombres, mujeres y hombres, no hay para qué, las y los. Fox fue el que puso esa payasada. Las y los. Y lo peor, escuché oí las diputadas y diputados, las calificando a mujeres y a hombres, las diputadas y diputados. Realmente eso ya no son diputados, se quedan a la mitad. Bueno, no me entendí. Entonces, y hermoso estos dos, el de España, lo que sea de uno, que sea de todos. Dices, qué maravilla. Y luego el Talmud que les he recitado de memoria. Si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Ahí está la flor innata del humanismo. Esto contra ese feroz egoísmo que viene a cuento por el horror de una mujer apasionada y muerta en medio de su amor, juzgada de loca, que ya no era inaguantable, pero porque así la hicieron. Y hablando de amor, muy rápidamente, este detalle, era un hombre, vamos a decir un joven, asaltante del Camino Real, en las épocas de las haciendas y demás, asaltante del Camino Real. Y asaltaba en caminos de la sierra, por allá apartados, allí asaltaba y tenía su guardadito en su cabaña, solo. En una de esas
se dan cuenta las víctimas y en lugar de que él pudiera asaltarlos, lo golpearon al grado de que quedó por muerto. Tiempo después despierta, vuelve en sí y se ve en su cabaña, y una joven hermosa, para que sea bonita la leyenda, una joven curándole. Bueno, pues poco a poco fue volviendo a la vida gracias a los cuidados de aquella joven. Después, ya estando en capacidad de alimentarse, todos los días llegaba con su olla de frijoles y sus tortillitas en una servilleta muy limpia. Se los servía y se iba sonriendo la hermosa joven. Ya tiró sangrita, ya estaba macizo y empieza a requerirle de amores, ¿no? Oiga, o como le ha dicho, ¿por qué no? Ella nomás sonreía y movía la cabeza y se iba, le traía su comida y porfiando, ¿qué le parece? Oiga, si usted y yo sonreía a ella, le dejaba la comida, y así hasta que él tuvo fuerza suficiente. Ella calculó que ya se podía levantar, ya no volvió. Este tipo, canalla, asesino, asaltante, era amador de la religión, de Dios y sobre todo de la Virgen del Rocío. Ya cuando estuvo curado, ya cuando estuvo sano, sabía que por allí en esta ciudad X había una iglesia consagrada a la vocación de la Virgen del Rocío, y fue a darle gracias por el milagro de que volvió a vivir. Llegó a la iglesia, se arrodilló ante la imagen de la Virgen del Rocío, subió el rostro para agradecerle, y ella, la joven, le estaba sonriendo. ¿Se imaginan ustedes? Era la Virgen del Rocío, porque era muy devoto de ella, quien le había proporcionado hasta sus frijolitos. Entonces, alza la vista para agradecer a la Virgen del Rocío. Ya debe haber dicho, ¡ay, qué regada! Esto es amor, como lo que dijo Whitman: si caminas 100 metros sin amor, vas rumbo a tu funeral con el sudario puesto. Y cuando le tienes miedo al amor y no lo expresas, el amor que es carne y sangre de tu cuerpo, ese amor se va a volver grasa, morcilla y adiposidad en él. Este es el amor, este es lo contrario, el egoísmo. Y esta es la Virgen del Rocío, para que si alguno de ustedes, a mí se me hace hermoso ver, ¡ay, madrecita! Miren un trocito de lo que leímos de Susana cuando llega el padre Rentería. Miren, ¿dónde está? Ya vimos lo de la... Está en su cama Susana, está ya enferma, loca, y ahí está cerca el amador, que, como les digo, para mí, que sea un tirano, que sea un dictador, que sea un asesino, lo que sea, pero es un amador de primera. No mucha agua, por favor. Ella está en su cama, enderezó el cuerpo y lo arrastró hasta donde estaba el padre Rentería, ella, y le dice: déjame consolarte con mi desconsuelo, dijo, protegiendo la llama de la vela con sus manos. Pienso en Juana la loca, porque oigan lo que viene. El padre Rentería la dejó acercarse a él, la miró cercar con sus manos la vela encendida y luego juntar su cara al pabilo inflamado
hasta que el olor a carne chamuscada lo obligó a sacudirla, apagándola de un soplo. Ya como estaba Susana, entonces volvió la oscuridad y ella corrió a refugiarse debajo de las sábanas. El padre Rentería le dijo: he venido a confortarte, hija. Entonces, adiós, padre, contestó ella, no vuelvas, no te necesito. Y oyó cuando se alejaban los pasos que siempre le dejaban una sensación de frío, de temblor y de miedo. ¿Para qué vienes a verme si estás muerto? El padre Rentería cerró la puerta y salió al aire de la noche. El viento seguía soplando. Cuando dijo si estás muerto, lo decía Susana a su padre Bartolomé. Ahora, voy a omitir los tartamudeos porque no me salen. Un hombre al que decían el tartamudo llegó a la media luna y preguntó por Pedro Páramo. ¿Para qué lo solicitas? Quiero hablar con él. No está. Dile cuando regrese que vengo de parte de don Fulgor. Ya entienden hasta ahí. Lo iré a buscar, pero aguántate unas cuantas horas. Dile, es cosa de urgencia, dijo el tartamudo. Se lo diré. El hombre al que decían el tartamudo aguardó arriba del caballo. Pasado un rato, Pedro Páramo, al que nunca había visto, se le puso enfrente. ¿Qué se te ofrece? Necesito hablar directamente con el patrón. Yo soy, ¿qué quieres? Pues nada más esto. Mataron a don Fulgor Sedano. Yo le hacía compañía. Habíamos ido por el rumbo de los vertederos para averiguar por qué se estaba escaseando el agua. Y en eso andábamos cuando vimos una manada de hombres que nos salieron al encuentro. Y dentro de la multitud aquella brotó una voz que dijo: yo a este lo conozco, es el administrador de la media luna. A mí no me tomaron en cuenta, pero a don Fulgor lo mandaron soltar la bestia. Le dijeron que eran revolucionarios, que venían por las tierras de usted. Córrale, le dijeron a don Fulgor, vaya y dígale a su patrón que allí nos veremos. Y él soltó la calda, soltó la calda, la calida, la carrera, no sé, y él soltó la calda despavorido, no muy deprisa por lo pesado que era, pero corrió. Lo mataron corriendo, murió con una pata arriba y otra abajo. Entonces yo ni me moví, esperé que fuera de noche y aquí estoy para anunciarle lo que pasó. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no te mueves? Anda y diles a esos que aquí estoy para lo que se les ofrezca, que vengan a tratar conmigo. Pero antes date un rodeo por la consagración. ¿Conoces al Tilcuate? Allí estará. Dile que necesito verlo. Y a esos fulanos avísales que los espero en cuanto tengan un tiempo disponible. ¿Qué jais de revolucionarios son? No lo sé, ellos así se nombran. Dile al Tilcuate que lo necesito más que deprisa. Así lo haré, patrón. Pedro Páramo volvió a encerrarse en su despacho. Se sentía viejo y abrumado. No le preocupaba Fulgor, que al fin y al cabo ya estaba más para la otra que para esta. Había dado de sí todo lo que tenía que dar, aunque fue muy servicial, lo que sea de cada quien. De todos modos, los tilcuatazos que se van a llevar estos locos, pensó. Pensaba más en Susana San Juan, metida siempre en su cuarto, durmiendo, siempre durmiendo, y cuando no, como si durmiera. La noche anterior se la había pasado él, en pie, recostado en la pared, observando a través de la pálida luz de la veladora el cuerpo en movimiento de Susana, la cara sudorosa, las manos agitando las sábanas, estrujando la almohada hasta el desmorecimiento. Fíjense qué estado de ánimo de la pobre mujer. Desde que la había traído a vivir aquí, no sabía de otras
No sabía de otras noches pasadas a su lado, sino de estas noches doloridas, de interminable inquietud. Y se preguntaba hasta cuándo terminaría aquello. Esperaba que alguna vez, nada puede durar tanto. No existe ningún recuerdo, por intenso que sea, que no se apague. Si al menos hubiese sabido qué era aquello que la maltrataba por dentro, que la hacía revolcarse en el desvelo como si la despedazaran hasta inutilizarla. Él creía conocerla, y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra y que además, y esto era lo más importante, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos? Pero ¿cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa fue una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. La incógnita que era la mujer que amaba y que se pasaba la vida durmiendo. Oigan esto. Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, dobladas las piernas a la brisa del mar, y el mar allí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir la marea. Ahora sí es ella la que habla, Juan Preciado. Es Dorotea la que le dice esto. Ahora sí es ella la que habla, Juan Preciado. No se te olvide decirme lo que dice. Y luego ella. Era temprano, el mar corría y bajaba en olas, se desprendía de su espuma y se iba limpio con su agua verde en ondas calladas. En el mar solo me sé bañar desnuda, le dije, y él me siguió el primer día desnudo también, fosforescente al salir del mar. No había gaviotas, solo esos pájaros que les dicen picos feos, que gruñen como si roncaran y que después de que sale el sol desaparecen. Él me siguió el primer día y se sintió solo a pesar de estar yo ahí. Es como si fueras un pico feo, uno más entre todos, me dijo. Me gustas más en la noche, en las noches, cuando estamos los dos en la misma almohada, bajo las sábanas, en la oscuridad. Y se fue. Volví yo, volvería siempre. El mar moja mis tobillos y se va, moja mis rodillas, mis muslos, rodea mi cintura con sus brazos suaves, da vueltas sobre mis senos, se abraza a mi cuello, aprieta mis hombros. Entonces me hundo en él entera, me entrego a él en su fuerte batir, en su suave poseer sin dejar pedazos. Me gusta bañarme en el mar, le dije, pero él no me comprendió. Y al otro día estaba otra vez en el mar purificándome, entregándome a sus olas. Posiblemente, según esto, él la deja, no se muere, a reserva de que más adelante se vea lo contrario. La deja, no la entiende nunca, no la entiende, y para todo lo que a él le gustaba era la oscuridad, la sexualidad. La sexualidad a oscuras es una de las cosas más lóbregas de este mundo. Entonces, allí se ve cómo se pasan los últimos días de Susana San Juan y cómo Pedro Páramo, con todas las broncas que tiene acá afuera, está en la noche de pie, recargado en el muro, observando a aquella mujer que se revuelve en la cama y él no sabe ni por qué. Y entonces, algo semejante leemos que en el cadáver prestado, ¿qué otra cosa sino este cuerpo soy? Alquilado a la muerte para unos cuantos años, cuerpo lleno de aire y de palabras, solo fuente entre el cielo y la tierra. Si el hombre está hecho a semejanza de Dios, o Dios a semejanza del hombre, ¿qué pasa con Dios
cuando el hombre muere. Vaso vacío el hombre, agua derramada, Dios. Las flores son los ojos con que las plantas ven el mundo, que miran de noche. No serán las flores las únicas estrellas que ven los ojos de los muertos en su perpetua noche. Mojado por la llovizna de la muerte, llego a la casa a oscuras, piezas vacías en que no hay ni un muerto, ni un fantasma, ni un ruido, solo una luz desesperada hundiéndose, soltando las paredes, debe ser saltando, soltando las paredes como la tábula, el náufrago, casa del tiempo, criadero de sombras, nido de aguas negras. En voz alta me hablo como a un amigo muerto, me toco en la humedad de tu tierra perdida, cayendo en la conciencia como en un torbellino, cayendo de verdad en un vértigo, en un oscuro hoyo espeso de salivas y cenizas, vomitándome el alma sobre el pecho, cayéndome encima de mí mismo y girando como una rana aplastada sobre el pavimento, levantándome de mi sombra, de cada día para ser este fantasma perfecto, esta figura familiar que todos conocen. ¡Ay, largo, largo hilo, invisible, subsiendo las heridas! Caramba, fuera del amor lo demás, puras heridas, pura laceración, puro egoísmo. Y aquí está Susana, ya en vísperas de la muerte. Y cuando, ustedes saben, cuando se muere Susana, se muere Comala. Me cruzaré de brazos y va a morir Comala, que tuvo la mala suerte de recibir a un circo, y entonces hubo risas, y hubo escándalo, y hubo campanas. Dijo Pedro Páramo, se van a morir. Ya casi estamos por finalizar Pedro Páramo, y a ver qué nos deja, qué nos dice, porque aquí está la vida, está la muerte, está el amor, y está esa alucinación de unos muertos que reviven con la humedad allá arriba. Comala, de la cual solo queda como signo viviente la lluvia. Ya no es el Comala que conoció el niño Pedro Páramo con una niña maravillosa que era Susana, y que dijo, amo a Comala nada más por ti. Y que dice, recordándolo, dice Pedro Páramo, era un pueblo que oía a miel recién derramada. Pues vamos a seguir, ojalá que no haya sido muy tarde, sí lo es, pero es que llegamos tarde. Yo siempre llego tarde, caramba. Gracias, madre, que me enseñó a ser chifletero, a decir indirectas. Bueno, vámonos a comer y gracias.